Buenas tardes, mi nombre es Steven Lancheros, estudiante de Administración Turística Empresarial. En nombre de la universidad, le damos la bienvenida a Rodrigo Alberto Gaviria Maecha, economista, magíster en gestión de organizaciones, especialista en docencia universitaria y exfuncionario Banco de la República, quien muy amablemente aceptó la invitación para transmitir sus valiosos conocimientos a este webinar. Y en segundo lugar, a las personas que aceptaron nuestra invitación. Al final vendrá la franca de las preguntas, para lo cual los asistentes pueden hacerlas a través del micrófono o por WhatsApp a los números que aparezcan en pantalla. Y sin más preámbulo, le damos la bienvenida al experto Rodrigo Alberto Gaviria Maecha. Bueno, buenas tardes para todos los asistentes. Gracias por estar conectados. Mi nombre es Rodrigo Gaviria y quiero dar un saludo a la Fundación Universitaria Empresarial y especialmente al director de la Escuela de Administración, doctor Ricardo Hoyos Ballesteros, por la invitación. Reciban todos ustedes un cordial saludo. Voy a compartir mi trabajo del día de hoy y ya está aquí. La presentación la he titulado Dinámica de impactos del COVID-19 y guerra del petróleo sobre la economía colombiana. Y para poder dar inicio a la presentación, quiero mostrarles este gráfico donde a partir de allí lo que quiero es mostrar de una forma holística, digamos que el tema que vive el mundo de hoy, la economía mundial, se origina a partir pues, de dos crisis, una crisis de tipo sanitaria y otra de una crisis de carácter económico. El brote del COVID como virus, como pandemia, se originan, como todos ustedes lo conocen, en una ciudad de China llamada Wuhan. Entonces, en principio quiero mostrarles a través del gráfico cómo a partir primero de ese hecho del COVID, pero también aunado a ese hecho, el tema de la guerra de los precios del petróleo en los mercados internacionales. ¿Qué quiero decir con esto? Que la presentación de hoy tiene un origen, lo voy a mostrar desde un origen mundial para que finalmente podamos, digamos, mostrar cuál ha sido realmente el impacto y qué se espera de aquí en adelante cuando ya llevamos alrededor de 4 meses luchando contra esta epidemia. Entonces, ¿y cuáles son los efectos sociales o socioeconómicos que, digamos, esta pandemia ha originado no solamente para Colombia, sino para gran parte de la economía y de todos los países del planeta? Es claro entonces que desde el año de 1976 no se da una crisis en China. Recuerdo que fue la crisis de la plaza de Tiananmen, precisamente, y digamos lo que vive hoy China, pues es mayor aún a la crisis que vivió en esa época, inclusive el impacto que tiene hoy global en la pandemia, con todos sus efectos socioeconómicos, pues va mucho más allá de la crisis del 2008 en Estados Unidos, la crisis financiera, y también la crisis de la Unión Europea y especialmente en la eurozona. En ese orden de ideas, debo decir, con base en la plantilla, de que los canales de transmisión de estas dos crisis, la sanitaria y digamos la económica, pues se han transmitido a Colombia o a la economía colombiana y a la sociedad colombiana a través de 3 canales. El primer canal es el canal surgido por una digamos, insuficiencia, si se pudiera decir, una disminución significativa de la demanda y de los precios de los productos básicos. Más adelante yo voy a mostrar unos gráficos
donde realmente nos van a mostrar el comportamiento de esos volúmenes y de esos precios y cómo esas dinámicas hoy afectan de manera significativa los espacios socioeconómicos, no solamente de Colombia, sino muchos de los países que hoy viven básicamente de la dinámica exportadora a partir de estos productos o commodities. Y esta caída pues de la demanda de los commodities o productos básicos se ve reflejado en el caso nuestro no solamente en la caída de los precios del café, en la caída de los precios de los metales, sino sobre todo en la caída de los precios del petróleo. Y vamos a mirar que esos precios, esa caída de los precios del petróleo han tenido una incidencia no solamente en el comportamiento de la tasa de cambio en Colombia, el comportamiento del dólar, que desde luego no ha sido nuevo porque, como ustedes saben, desde el 2014 hubo una disruptiva en el precio de la tendencia del crudo en el mercado mundial, sobre todo del Brent, que es el precio de cotización del mercado colombiano, y que ha hecho que también haya habido una disruptiva en la tendencia del comportamiento del dólar a partir de esa fecha y que en marzo de este año, pues en la medida en que llega, digamos, la pandemia a Sudamérica y especialmente a Colombia, pues se hace evidente una ruptura del precio del techo a más de 4.000 pesos por dólar. Pues obviamente esa dinámica de las negociaciones en el marco de la OPEP es la que no hace, digamos, que haya un acuerdo, en este caso de Rusia con Arabia Saudita, que es un país que pertenece, como ustedes conocen o saben, a la OPEC, que es la Organización de Países exportadores de petróleo en el mercado mundial. No se pusieron de acuerdo para poder reducir de alguna manera, digamos, la producción mundial, buscando incrementar los precios que últimamente se han visto, digamos, a la baja, producto del desaceleramiento propio de la dinámica de la demanda mundial de China, por un lado, y por la sobreoferta de producción que tiene Estados Unidos a través del sistema del fracking. Y eso pues obviamente lo vamos a revisar, que es menor producción interna de petróleo. Para el caso colombiano vamos a revisar unos escenarios y de hecho eso tiene un impacto en la economía supremamente grande a nivel sectorial, el sector minero, el sector industrial, el subsector de la refinación y eso pues obviamente digamos contrae la producción y obviamente tiene un efecto en el PIB colombiano, como lo vamos a ver más adelante. Pero también es cierto que aparte de ese canal de transmisión, digamos, producto de la desaceleración de la China hoy por hoy es la segunda economía del mundo después de los Estados Unidos, también hay otro canal de transmisión y es la interrupción del comercio global y las cadenas de suministros. Yo creo que el tema de la pandemia, el COVID, lo que ha hecho y digamos por una decisión, digamos, justa de los gobiernos de cerrar las fronteras para evitar, digamos, que se siga contagiando la humanidad, pues eso ha hecho que las cadenas de suministro de muchos países hoy, como China, como la India, la propia Unión Europea, los Estados Unidos, pues se hayan visto, digamos, trancadas en la medida en que no hay forma de moverse, los aeropuertos están cerrados y hay unas cuarentenas estrictas que hacen que efectivamente haya una desaceleración, las empresas estén cerradas y eso tiene un tema, digamos, de efecto social muy, muy fuerte. Sobre todo lo vamos a mirar para el caso que nos compete y es el caso de Colombia, donde la estructura socioeconómica es una nueva estructura por ingresos y los estratos socioeconómicos tal como están planteados hoy están pasando una crisis, digamos, de ingresos y de una desconfianza en el consumo bastante significativo. Pues obviamente que al cerrar esas cadenas, digamos, comerciales de suministros, también se rompen los encadenamientos productivos y esos encadenamientos productivos son los que surten o alimentan lo que se llaman hoy las grandes cadenas de valor en los mercados internacionales. Los tres grandes industrias en el mundo, como son los mercados asiáticos, los mercados, digamos, europeos y los mercados occidentales liderados por Estados Unidos, pues son mercados que hoy están, digamos, paralizados producto de la pandemia. Y entonces eso hay una desaceleración, ya lo voy a mostrar con algunas cifras, o sea, las cifras hoy
La información que voy a mostrar es una información que tiene una revisión última a marzo de este año, o sea que de marzo a la fecha, estamos a junio 26, han pasado algunos días y uno observa, como todos ustedes han estado atentos, de que no se ve, digamos, todavía como un repunte solamente algunos sectores han podido salir otra vez a conectarse y a comenzar a producir, etcétera. Claro, entonces eso ha hecho también que los socios comerciales pues también se sientan lesionados con las dinámicas exportadoras, se bajan las exportaciones, se disminuyen las importaciones y obviamente eso se genera una desaceleración en los diferentes sectores, sobre todo en el caso nuestro, en el sector agrícola, el café, los sectores industriales, etcétera. Y pues obviamente eso acrecienta de alguna manera la ampliación de los déficits comerciales en cuenta corriente, como lo vamos a ver posteriormente. Y el tercer, digamos, canal es el incremento en el riesgo. Es claro que situaciones como la que vive el mundo actual pues genera una incertidumbre por la volatilidad de los precios y por la desconfianza que existe hoy y por la expectativa de no encontrar una solución a un tema que nos llegó de un momento a otro. Entonces, lo vamos a observar, por ejemplo, en varios indicadores, pero el que más nos interesa revisar a nosotros en este momento es el comportamiento de la tasa de cambio, que como ustedes saben, en el mes de marzo llegó a situarse a 4.000 pesos por dólar, y esa depreciación, pues si bien es cierto, podría eventualmente favorecer, digamos, a los agentes exportadores en Colombia en la medida en que los reintegros en dólares monetizados a pesos significa un beneficio para ellos, no tan cierto es para los importadores que tienen unas obligaciones con sus proveedores en el exterior y que cada vez es mucho más costoso entrar al mercado cambiario para comprar dólares y cumplir con esas obligaciones. No solamente eso, sino que tenemos una gran preocupación, y es que revisando las cifras precisamente de la balanza comercial colombiana, uno encuentra que existe un déficit aproximado o alrededor de unos 14.000 millones de dólares. O sea, las importaciones 2019 FOB se situaron en casi 60.000 millones de dólares y tan solo fueron 39.600 millones de dólares de exportaciones. Entonces, los términos de intercambio han sido desfavorables y ahí tenemos un problema grave y habría que mirar cuál puede ser hoy por hoy, digamos, a partir de la experiencia que estamos viviendo, digamos, una política pública en el sector del comercio exterior que le permita dimensionar otra estrategia del gobierno y de los empresarios para diversificar y aumentar las exportaciones, seguramente no tradicionales, y dejar de depender del petróleo que tanto, digamos, problema nos puede acarrear, sobre todo en el tema de las finanzas y de la hacienda pública. Pues bien, digamos que lo que quería mostrar en principio es esta gráfica. Esa gráfica está muy relacionada, tiene unas interdependencias bastante significativas, y lo que quiero mostrar a partir de allí es que efectivamente ese brote COVID-19 que se origina en Asia, en China específicamente, ha tenido unos canales de transmisión que nos han afectado de manera, digamos, importante a la economía colombiana. También es cierto que, por ejemplo, hay otros países como los países europeos, y hablo de Grecia, y hablo de España, Portugal, Italia, que ellos venían de una crisis que no habían podido, digamos, resolver tan rápidamente, o sea que tienen dos problemas. Tienen que de alguna manera seguir tratando de mejorar las condiciones anteriores, tenían unos comportamientos macroeconómicos no muy satisfactorios, y aparte de eso llega el tema de la pandemia, pues obviamente se recrudece un poco, digamos, las expectativas de crecimiento para los próximos meses y quizás para los próximos años. Bien, entonces esta gráfica la he denominado la dinámica reciente de los precios de los productos básicos. Si yo quisiera trazar una línea de tendencia, pues lo único que puedo observar a partir de enero de 2018 a marzo
de 2020 es que la tendencia es negativa. Y eso se ha evidenciado, o sea, en los últimos meses, quizás en los últimos 2 años, la tendencia de los precios ha sido hacia la baja. Y hablo de los precios de los commodities de energía, agricultura y metales. Entonces, pues obviamente Colombia, que es un país que básicamente depende en su escala de la producción y exportación de petróleo, carbón y café, pues obviamente, digamos, el comportamiento de los precios y la disminución de la demanda en los mercados internacionales, especialmente de China, pues ha hecho mella no solamente en el tema de la balanza comercial nuestra, sino que también, obviamente, en los ingresos de los privados, pero obviamente del gobierno nacional. Y eso tiene unas implicaciones bastante interesantes. Aquí lo que podemos observar también en la gráfica 3 es que efectivamente el precio del petróleo, y en esto quiero digamos, comentarles lo siguiente. Esta gráfica tiene un periodo de análisis en precios del del año 2018 marzo a marzo de 2020. Igual, la tendencia es a la baja de los precios, pero la primera disrupción del precio del petróleo se da en agosto de 2014. Hubo una disruptiva que rompe la tendencia del precio. Recuerden que para esa época, digamos, el precio en el mercado internacional, tanto del WTI como del Brent, se situaban por encima de los $100. Llegamos a cotizar en el mercado de futuros a $116 y se pega una descolgada el precio llegando hasta $25, $30. Eso fue, digamos, ese fue un hecho que marcó realmente la historia de las crisis del petróleo después del año 73. Ante esa situación, los países como Colombia, que tiene, digamos, una producción anual cercana a los 900.000 barriles diarios y que depende gran parte de sus ingresos de las exportaciones de petróleo, pues obviamente se ve afectada porque realmente a esos precios cae la entrada de dólares y la insuficiencia de dólares en el mercado cambiario, lo que ocasiona, como todos ustedes conocen, es un incremento del precio de la divisa. Y en ese sentido también hay una disruptiva en el comportamiento de la tasa de cambio que venía hasta ese momento en una, digamos, apreciación debido que había suficientes dólares en el mercado cambiario, pero que por efecto de esa caída en el precio del petróleo en el mercado internacional, pues rompe la tendencia y obviamente aquí sucede ese hecho. Entonces, el precio del dólar va al alza y como ustedes saben, en muchas empresas se deteriora o se desincentiva la inversión, se desincentiva el consumo porque muchas empresas tienen que importar materias primas o bienes intermedios que se van a incorporar a la producción de bienes finales y obviamente ese mayor precio se traslada al consumidor final y eso se manifiesta a través de unos procesos inflacionarios que de alguna manera tendrá la Junta Directiva del Banco de la República que tomar medidas de carácter cambiario y de política monetaria para resarcir de alguna manera, digamos, el impacto negativo que pueda tener el comportamiento de la divisa en el mercado cambiario colombiano. Por otro lado, como se observa en la gráfica 4, aquí estoy mostrando un estimado de variación de producción del crudo para este año con posibles escenarios Brent. Y vamos a hablar de escenarios porque es imposible hoy que podamos tener, digamos, pronósticos fijos. Hoy nada es fijo, todo es de incertidumbre. Entonces, hay que tener escenarios medios, hay que tener escenarios óptimos, hay que tener escenarios pesimistas, etcétera. Entonces, en ese sentido, encontré, digamos, esta información que me parece valiosa y donde dan cuenta que efectivamente hay 3 escenarios. Yo pregunto si me están oyendo bien. Sí, profe. Sí, señor, te oímos perfectamente. Correcto. Sí, señor. Ok, gracias. Entonces, Así es. Gracias. Entonces, tenemos, para que podamos, digamos, entender un poco, o comprender más bien
los escenarios lo hacemos relacionándolos con el comportamiento del precio del Brent, que es el precio de referencia, vuelvo y repito, asumido por Colombia desde agosto 11 de 2011. Y es precio a 25 o menor de 25, precio a 45 o menor a 45 dólares y un precio igual o superior a 60 dólares. Si el precio se sitúa en 60 dólares o más, pues obviamente la producción de los barriles de petróleo en Colombia, del barril o de los barriles en este caso, sería aproximadamente 890.000 barriles diarios. Pero si por el contrario el precio se situara en 45 o menos, pues hay una caída significativa en la producción diaria del crudo, situándose en alrededor de 850.000 barriles diarios. Y en el peor de los escenarios estaríamos hablando, si el precio, como eventualmente ha pasado en los últimos días, donde ha estado por alrededor de los 25 dólares, entonces uno entendería que la producción se podría reducir hasta 815.000 barriles diarios. Digamos que esta fuente es bien importante, es creíble, y yo he encontrado una información que me parece que es supremamente valiosa. Y la información tiene que ver con que con un dólar que baje el precio del crudo en el mercado internacional, Colombia deja de percibir alrededor de 350 hasta 400.000 millones de pesos por ese efecto. Entonces es bien, digamos, lo que quiero decir es que es bien sensible el comportamiento del precio del crudo frente a los ingresos de la caja o la hacienda pública del gobierno. Entonces ahí tenemos un tema bien interesante que a partir de la experiencia que se está viviendo hoy, el gobierno tiene ya una evidencia para poder, digamos, replantear un poco la dinámica de no depender tanto de la producción y exportación del crudo, sino que se hace evidente tener otros recursos de ingreso a través de la diversificación de las exportaciones no tradicionales. Yo creo que lo que estamos haciendo en el marco de Alianza del Pacífico, donde no solamente tenemos actualmente diseñada una política comercial dirigida a generar, digamos, y una política de comercio exterior, en la que hay unos encadenamientos productivos con el propósito de lograr incorporar cadenas globales de valor. Interesante que Colombia esté haciendo presencia en Alianza del Pacífico junto con el Perú, México y Chile. Y yo creo que me parece supremamente interesante una nueva experiencia que rompe tradicionalmente, digamos, los esquemas tradicionales y de los procesos de regionalismo y de integración económica, como lo fue o como lo ha sido la Comunidad Andina de Naciones, como lo ha sido el propio Mercosur, o como ha sido CARICOM en Centroamérica, inclusive ALADI. Entonces yo creo que es hora de que nosotros replanteemos. Yo creo que para todo el mundo este es el momento de tomar decisiones que realmente surtan un efecto favorable. Yo creo que las crisis se crean nuevas estrategias que nos permitan salir de esta situación tan lamentable que realmente nadie estaba esperando. Por otro lado, entonces, planteamos inicialmente a través de la gráfica que hay un deterioro, digamos, en la producción y en el suministro del comercio, y eso se refleja en un pronóstico de referencia de crecimiento del PIB real mundial en el periodo 2014 y 2022. Y aquí hay algo muy claro cuando ustedes observan esta plantilla, y es que efectivamente las economías avanzadas, por lo que yo acabo de plantear, que son las grandes industrias hoy en el mercado mundial. Entonces, el mundo pues, va a tener un decrecimiento entre el 2 y el 4%, pero los países avanzados van a tener un decrecimiento, como más adelante lo voy a mostrar, hasta el 6%. Estados Unidos, que viene una crisis del 2008 con un decrecimiento negativo, pues obviamente del 6%, pero también hay un tema muy fuerte para la eurozona, y es clave en el tema de la eurozona, porque la Unión Europea ha tenido una crisis que no ha podido solucionar en la medida en que los países
países que se integraron alrededor del euro, pues han tenido dificultades en los ajustes macroeconómicos y ellos dependen, como ustedes bien lo saben, de una institución de carácter supranacional que de alguna manera da línea de lo que es el direccionamiento de las políticas cambiarias, monetarias y crediticias. Y en ese desorden que vive hoy países como Grecia y España, se dificulta de alguna manera armonizar este tipo de políticas. Es claro entonces esa barra hacia abajo de color rojo o café, no alcanzo a mirar bien, digamos lo que está mostrando es que efectivamente el COVID tiene un impacto muy fuerte en el crecimiento del PIB real de la economía mundial. Y aquí se evidencia. Digamos que aquí se evidencia, entonces, en los países avanzados, esta revisión está, si ustedes observan, desde 2019 ya la economía mundial y las agencias internacionales y los organismos multilaterales daban cuenta que efectivamente había un desaceleramiento producto de las crisis en Europa, digamos, todo el tema del Medio Oriente, la guerra del petróleo, la misma guerra comercial entre China y Estados Unidos. Eso nos ha costado a nosotros lágrimas, señores. Recuerdo que Estados Unidos implementó políticas aduaneras utilizando aranceles para contrarrestar, digamos, la demanda por importaciones procedentes de China, en la medida en que Estados Unidos tiene una balanza deficitaria con la China. Y la China contraataca devaluando o depreciando el yuan y lo hace de manera, yo no sé, inteligente de alguna forma, porque lo que le está, el mensaje que le envía a Estados Unidos y al mundo es, miren, mis productos siguen siendo más competitivos en materia de precios. Y esa guerra nos perjudicó a todos. Y eso se demuestra que en 2019 ya había, digamos, una tendencia al comportamiento del PIB, o sea, de la producción mundial a nivel mundial. Y eso se evidencia inclusive entonces cuando comienza la crisis del COVID 2020, como lo muestra la tabla, ya los datos de pronóstico eran negativos, pero si ustedes observan hay una revisión en marzo donde dan cuenta que los que están en amarillo las tasas negativas se acrecientan, son mucho más altas. Entonces uno se da cuenta que efectivamente, vuelvo y digo, el tema del COVID es un tema que no sabe uno si hasta ahora está comenzando, si ya hemos pasado gran parte del proceso, nadie calcula cuándo termina esto y seguramente en cuanto realmente las economías, las empresas y si el propio gobierno, los gobiernos están haciendo la tarea como tienen que ser. Aquí se muestra el pronóstico de referencia de crecimiento del PIB real también, en el caso de China, la India, Indonesia, ya tenemos economías emergentes como Brasil, México, Rusia y Turquía. Digamos que todos los datos en revisión, que en este caso son los amarillos, pues dan cuenta efectivamente que hay una, digamos, una tragedia en términos de crecimiento. Y ustedes saben que esa desaceleración en la producción pues ocasiona, primero, digamos, el cierre de muchas empresas, pero también se incrementa la tasa de despidos, el paro en las empresas y la falta de ingresos, y eso tiene un problema socioeconómico bastante preocupante. Pues bien, había otro punto que hacía referencia al riesgo, digamos, al riesgo país. Y el riesgo país, digamos que se genera, son muchos los factores realmente, pero aquí tenemos dos factores que aplica para todo el mundo, que es una crisis sanitaria y otra crisis económica. Entonces, eventualmente, eso sacude, la incertidumbre se manifiesta. Y este indicador lo traje, este indicador, el ENVIC, lo traje porque ante la incertidumbre, por ejemplo, las inversiones, el dinero es cobarde, el dinero busca el refugio donde menos riesgo corra y donde se puedan valorizar más los activos financieros. Es mejor volver a casa donde me siento más cómodo, etcétera. Digamos que este ENVI lo que está midiendo es el costo de la deuda. Y este costo de la deuda se relaciona con que habría que pagar más hoy por efecto del COVID, por la incertidumbre que generan los capitales especulativos en el mundo, colocar, por ejemplo, bonos del tesoro o colocar bonos de deuda
de Colombia en el exterior, bueno, seguramente nos va a costar más. Y de hecho Colombia está en el amarillo, 138.7. Y si yo lo comparo con los Treasury Bill, que son los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, que son bonos cero riesgo, pues estamos hablando que nosotros estamos pagando 1.38 puntos de más de lo que se pagaría si la deuda se hiciera en bonos del Tesoro norteamericano. O sea, lo que se evidencia, por ejemplo, que en el caso de los 394 puntos, estamos hablando de Argentina, ustedes saben la situación de Argentina, o sea, estos países tienen doble problema que corregir, y es el problema que traen otrora y el problema que se les vino encima a partir de la crisis sanitaria y la crisis económica. Y por otro lado, también creo que está, aparte de Argentina, está Ecuador, que está también pasando por un mal momento económico y político, y eso pues obviamente se manifiesta a través de este indicador. Por otro lado, entonces, todo esto, toda esta incertidumbre, digamos, apunta o realmente no, se manifiesta en los mercados de valores. Los mercados de valores son los más sensibles. Los índices bursátiles lo dicen todo. Yo normalmente utilizo una página que la busco, se llama Finbis, y uno encuentra todos los índices de los grandes mercados financieros en el mundo, las grandes bolsas, en Asia, en Europa, en Estados Unidos, en Sudamérica. Encuentra que ante situaciones de adversidad y de incertidumbre, pues esos índices amanecen en rojo. Da grima ver, y ustedes saben que los índices en rojo tienen un mensaje muy perverso para los accionistas, para las inversiones. Muchas empresas entran en procesos de concordato y todos los efectos multiplicadores que puedan tener. Bien, y esto se demuestra aquí con la gráfica que efectivamente en febrero y enero, marzo de este año, inclusive abril, ha tenido, digamos, un comportamiento muy volátil los mercados de valores a nivel mundial. La gráfica 10 habla del comportamiento de la tasa, del índice de la tasa de cambio en América Latina. Pues es claro y es evidente con todo lo que he dicho. Aquí está el real brasileño, está el peso colombiano, el sol peruano, el peso chileno, el peso mexicano, pero también está el peso argentino. Entonces, uno lo que puede observar es que efectivamente la tendencia es una tendencia alcista, y eso se manifiesta pues obviamente por grandes hechos. Uno de ellos, la guerra comercial entre Estados Unidos y la China, pero otro componente ha sido pues obviamente el COVID, la pandemia del coronavirus, y por otro lado, indudablemente, y tiene un peso fundamental, ha sido, digamos, el comportamiento del precio y la desaceleración de la demanda del mercado del petróleo a nivel mundial. Pero encontré una gráfica que es mucho más precisa en el sentido de que podemos observar cómo, digamos, se ha venido comportando la tasa de cambio en Colombia. Tenemos el dato desde julio de 2019 hasta junio de este año, y uno puede observar básicamente que en el mes de marzo hubo pues obviamente un rompe el techo de los 4.000 pesos por dólar, y entonces pues ese es el resultado de todos los hechos anteriores que ya se han mencionado en esta presentación. Luego entonces, aquí voy a hacer un resumen, un primer resumen, digamos, observando 3 escenarios. Voy a explicar primero el tema de los escenarios. Hay un escenario medio, y ese escenario medio iría desde el momento en que digamos, se inicia el COVID, la pandemia, ¿sí? Y se espera que ese escenario medio iría hasta junio de este año. O sea, el comportamiento de todos la tasa representativa del mercado, el precio del petróleo, la producción, el crecimiento económico de los socios comerciales y de la economía mundial. ¿Cuáles serían esos valores, esas cifras en ese escenario medio si la pandemia... ¿Aló? ¿Sí? ¿Sí, aló? ¿Sí? Sí, se corrigiera a junio de este año. Entonces, el escenario optimista se planteaba desde el inicio de la pandemia
hasta el mes de abril, pero ya pasamos abril, ya estamos en junio, o sea que inclusive ya no tendríamos ni escenario optimista ni escenario medio, porque tan solo tendremos de aquí en adelante el escenario pesimista, y es que está considerando que hasta el fin de 2020 todavía tuviéramos problemas sanitarios de COVID y obviamente económicos por cuenta del mismo. O sea que en ese sentido, la tasa representativa del mercado superaría los 4.000 pesos dólar. El precio del petróleo, como se observaba, estaría por debajo o alrededor de los 25 dólares. La producción diaria del petróleo para Colombia estaría entre 700 y 725.000 barriles. Habría un crecimiento negativo tanto para los socios comerciales como para la economía mundial en unas cifras no superiores o digamos negativas cercanas o superiores al 2%. O sea que el escenario que muestran, el escenario pesimista, es el que ya está corriendo. A partir de junio ya está corriendo, y porque el escenario medio ya se cumplió, que fue hasta junio. El escenario pesimista era si este hecho se pudiera haber corregido hasta abril de este año, pero ninguno de esos dos fenómenos ha pasado. O sea que estamos trabajando en este momento, sobre un escenario pesimista. Luego viene un escenario de crecimiento por el lado de la demanda. Vamos a revisar el tema de la demanda y tenemos un tema fundamental que es el consumo privado. Y el consumo privado tiene una participación significativa en el Producto Interno Bruto, que en este caso es del 68.5%. Y en el peor de los casos puede caer en el escenario pesimista, ya por lo que dije hace un momento, del menos 0.1%. Los gastos del gobierno son mucho, es decir, se mantienen de alguna manera, pero lo que son las exportaciones estaríamos hablando de un decrecimiento del 9.1 y de las importaciones del 10.5. O sea que, vuelvo y repito, esa dinámica del comercio exterior colombiano, y seguramente esto que le está pasando a Colombia le está pasando a los países vecinos y le está pasando a las economías emergentes, le está pasando a los países desarrollados, y esto es una muestra, o sea, esto se puede recalcar en otros escenarios y seguramente los datos son diferentes, pero los pronósticos son de escenarios pesimistas. Y aquí tenemos un escenario de crecimiento por el lado de la oferta. Entonces, aquí vemos que el comercio y el transporte, por ejemplo, lo que es comercio y transporte, tiene en el escenario medio, que no podríamos hablar de escenario medio, sino de escenario ya pesimista, estaríamos hablando de reducciones del 5 y del 3.8%. Por ejemplo, en el tema de la industria manufacturera estaríamos hablando de que el escenario en perspectiva de la industria manufacturera era del 2.4, pero en el escenario pesimista es de menos 4.4. Digamos que entonces hay unos sectores como es la actividad de información y comunicaciones, que es la penúltima línea, la penúltima fila, información y comunicaciones, pues se dan cuenta ustedes que efectivamente los pronósticos son alentadores. Hoy el mundo está girando alrededor de las telecomunicaciones. Hoy estamos haciendo esta presentación a través de plataformas virtuales. Yo creo que hay empresas hoy que están facturando como Netflix está facturando 1.200 billones de dólares, 1.2 billones de dólares producto del COVID. O sea que también fueron empresas que efectivamente les salió bien. Lo mismo que Amazon y otras empresas. Las empresas aéreas están en quiebra. Entonces, cuanto antes, digamos, se haga la apertura de los espacios aéreos y de abrir fronteras, pues más rápidamente. Yo creo que el tema del COVID como problema sanitario y el problema económico no puede ser una disyuntiva. Yo creo que el tema debe tratarse de manera igual. Digamos que en la medida en que se sopese y se solucione el tema sanitario con el confinamiento, con el aislamiento y con los protocolos, pues indudablemente le damos espacio para que los gobiernos tomen decisiones de, digamos, hacer aperturas de establecimientos, de sectores, porque si no cumplimos con lo anterior, pues no podemos salir a hacer las tareas que eventualmente estábamos acostumbrados, y es darle vida a la economía de cualquier país. Un país puede acabar su economía en 2 meses, pero resarcir un problema
de pérdida de empresas, de cierres de empresas, de generación de empleo y de creación de más pobreza, duran años, señores. Yo creo que es un tema que habría que discutir en otra presentación. Y tenemos unos escenarios de crecimiento económico, de tasa de desempleo y pobreza. Y en esto voy a ser rápido porque yo sé que los tiempos no me favorecen. Tenemos obviamente crecimientos económicos en el escenario pesimista negativo. Tenemos una tasa de desempleo que para el mes de abril fue del 19.8 y yo revisaba que si efectivamente, producto de la pandemia, nos tocó quedarnos en casa y muchos dejamos de buscar empleo. Si la gente que hoy, que está en la población económicamente activa, decidiera ingresar, digamos, a la búsqueda del trabajo, entonces yo creería que no sería la tasa del 19.8. Yo creería que esa tasa estaría llegando alrededor del 30% y un poco más. Tenemos la incidencia de la pobreza monetaria, que en el escenario pesimista está en 32.9, que es muy alta, y lo mismo la incidencia de la pobreza extrema, con un porcentaje del 8.9. Pero me llama mucho más la atención esta slide que encontré del Banco Interamericano de Desarrollo, del BID, y voy a hacer una aclaración con la barra azul. La barra azul dice 2000, el dato debe leerse como 2020. Entonces, yo encontraba que el DANE hizo una revisión metodológica por grupos socioeconómicos a partir de los ingresos y entonces estableció 4 grupos, uno a los cuales se le llaman pobres, los otros la clase media vulnerable, una tercera clasificación que es la clase media consolidada y la otra clase que es la de altos ingresos. Entonces, ¿qué observa uno producto de estas dos crisis? Que la pobreza pasa antes de la pandemia del 29.8 a 59.5. Pasa del 29.8 al 59.5. ¿Qué quiere decir? Que estamos hablando de un incremento en la pobreza en Colombia alrededor de casi del 100%. Y quedó en evidencia, señores, que efectivamente Colombia es un país muy pobre, realmente. Pero hay algo también muy interesante. Por ejemplo, estábamos hablando que antes de la pandemia, la clase media consolidada, y esto está dado en términos de ingresos, tiene ingresos superiores, está en ingresos superiores entre 5 y 62.5 dólares diarios, o sea, per cápita. Entonces uno encuentra, por ejemplo, que esta clase es muy importante para toda la dinámica de consumo, de inversión y tributaria en Colombia. Pero mire que esa cifra baja del 30 al 12.7 y ese 12.7 se refleja en la clase media vulnerable que estando antes de la pandemia en 37.7 baja al 28.6, pero muchos de esa clase vulnerable no se mantiene porque pasa a engrosar a los pobres. O sea que esa gráfica que suministra el Banco Interamericano de Desarrollo dice muchas cosas. Fíjese que los altos ingresos son cifras supremamente bajas y que realmente, digamos, los cambios no son tan significativos. Por otro lado, digamos, y para ir dándole cierre ya a la presentación, pues encontré que las empresas más afectadas por la crisis por tamaño están las microempresas. Y es claro que, digamos, la composición o la estructura de empresarial en Colombia gira alrededor de esas empresas. Entonces, parece ser que el dato que da la Cámara de Comercio para esta información es que el 72% de las microempresas en Colombia fueron las más afectadas. Tenemos los sectores más afectados y indudablemente el sector de los servicios, con un 45%, seguido por la industria, luego el comercio, tenemos la construcción. Muchos de estos sectores, como la construcción, que tiene un efecto multiplicador en la generación de empleo, pues el gobierno ha venido incentivando o abriendo la posibilidad de que se puedan volver a conectar en la producción, pero todavía tenemos el tema del comercio, tenemos el tema sobre todo de los servicios, de los hoteles, el turismo es un tema que ha afectado mucho a los ingresos de la inversión privada y ha afectado la inversión extranjera, etcétera. Por otro lado, tenemos las principales preocupaciones que tienen las empresas para los próximos meses. Entre ellas está la disminución, obviamente, de las ventas, los problemas para pagarle a proveedores, a los bancos, a sus clientes deudores, el tema del desempleo, aumento del propio coronavirus, problemas de aprovisionamiento de insumos
y proveedores, aumento de los impuestos. Parece que el gobierno, dentro de su estrategia tributaria, pues ha tenido algunas consideraciones. Más adelante, si el tiempo alcanza, o si hay alguna pregunta al respecto, se puede solucionar. Tenemos problema de acceso a recursos a entidades financieras. Ahí tenemos un cuello de botella. La gente se queja, las empresas no tienen, digamos, recursos de fondeo, de financiamiento para poder, digamos, alimentar la caja o de alguna manera el capital de trabajo que pueda darle, digamos, el proceso de seguimiento a los procesos productivos. El comportamiento de la tasa de cambio, como lo manifesté hace un rato, pues es grave, y los cambios normativos de la salubridad también. Y también, ya para terminar, tenemos las perspectivas sobre el manejo de la planta personal para los próximos 3 meses, y entonces se mantendrán igual. Dicen en la encuesta que hace la Cámara de Comercio el 38%, disminuirá el 60%, es preocupante ese 60%, y aumentará tan solo el 2%. Por otro lado, entonces tenemos las principales medidas que el gobierno debería priorizar para recuperar la economía, y están las medidas tributarias, las medidas financieras. Ahí tenemos problemas, hay recursos. Parece que los recursos pues no se han, digamos, bajado, y no han habido los mecanismos directos que lleguen realmente a las empresas que hoy requieren. El Banco de la República, como Banco Central y como direccionador de la política monetaria y cambiaria, pues ha hecho cosas interesantes, ha disminuido la tasa de intervención, pero que no ha tenido un efecto realmente en la intermediación financiera por cuenta de los bancos. En fin, han habido medidas sobre el comercio exterior. El tema, se plantean reformas laborales, algunos están de acuerdo, otros no, el trabajo por horas, en fin, todo esto, digamos, se crean una serie de situaciones que realmente hay mucha norma, hay mucha confusión, y lo único que esperamos es que, digamos, el aislamiento debe tomarse como funciona el acordeón. Hay que soltar y hay que volver a cerrar. Entonces, pues yo espero que con esta pequeña información que les he suministrado, pues tengamos, digamos, una información de contexto de cuál ha sido realmente los canales de transmisión de esas dos crisis que han afectado tanto la economía. La verdad es que hay mucha gente hoy que no tiene recursos, no tiene ingresos, y no hay ingresos porque no hay empleo, las empresas aún siguen cerradas, y realmente es preocupante, porque no solamente es el tema de la incertidumbre en el contexto nacional, sino que también hay mucha incertidumbre, por ejemplo, en Estados Unidos, en el tema de Rusia, tema de México, en Brasil, en fin, hay muchas cosas por hacer. Yo creo que se necesita solidaridad mundial, y se requiere hoy más que nunca que seamos conscientes que esta es una enfermedad que nos puede afectar a cualquiera, y que hay que seguir con los protocolos que, en la medida, creo yo, que se solucione el tema sanitario, pues los gobiernos van haciendo la apertura de los diferentes sectores. Lo que necesitamos es que las empresas vuelvan a la marcha. Una empresa cerrada no produce sino pérdidas. Necesitamos empresas que generen producción, ingresos, empleo, pago de impuestos, etcétera. Gracias a ustedes por haber participado, y espero que hayan preguntas que con mucho gusto pueda resolver. Muchas gracias, profesor Rodrigo. Tenemos una mano levantada por parte del señor Diego, entonces le damos la palabra al señor Diego. ¿Por qué no prenden la luz? Gracias a usted. Sí, mi pregunta es más sobre la primera gráfica que vimos al principio, la que muestra Sí. las problemáticas y cómo se dividen. Pues desde la pantalla pues no se veía muy bien, entonces en ese momento solo para preguntar si se podía acercar un poco más esa imagen. ¿Sí? ¿Quieren que la muestre? Sí, es que o sea, la primera imagen que se mostró, la gráfica 1, no se alcanzaba a leer muy bien. Vamos a ver si... Vamos a mirar entonces. Es que esta gráfica, vamos a ver si yo la puedo... No,
A ver si yo la puedo agrandar. No, vamos a ver si la puedo agrandar aquí. Yo creo que si yo la... Así. Y la monto aquí. Ahí sí. Pronto un poco más cerca para que se vea un poco mejor. No veo cómo la pueda. Vamos a mirar aquí a ver dónde la puedo agrandar. No veo en dónde. No veo cómo. En Si el pantalla profe me lo completa. permite, ¿Dónde? si el profe me lo permite, podemos enviar esa imagen al correo del estudiante que nos lo está solicitando. Ah, correcto. Ok. Pero si tiene alguna pregunta sobre la imagen, claro, la recibimos, tratamos de resolverla. Sí. Buenas noches, Rodrigo. Habla con Ricardo Vargas. Yo que mientras tanto quería hacerte una pregunta. Recuerdo que todo lo que nos acabas de explicar, ¿qué oportunidades o en qué rubros ves tú oportunidades para que los chicos puedan generar ideas de emprendimiento? Sí, yo creo que quedó demostrado. Mire que han habido situaciones muy importantes y es que hoy la tecnología, las redes sociales, ha sido una forma de poder dar respuesta, por ejemplo, al cierre de muchas empresas prestadoras de servicio. Entonces, yo creo que es hora de sacar por dentro ese emprendimiento y poner al servicio a través de las plataformas virtuales, de las redes y de utilizar, digamos, esas estrategias que ustedes muy bien manejan para atraer realmente a los potenciales clientes, o sea que los, digamos, los puntos de venta no sean físicos, sino que los puntos de venta sean precisamente virtuales. Entonces yo creo que la virtualidad hoy, mire que a nosotros los docentes nos tocó el servicio de la educación, nos cogió de un momento a otro que no sabíamos qué hacer, pero rápidamente nos hemos tenido que acomodar y ya hay una solución parcial a ese tema. Si lo pudimos hacer a través del servicio de la educación, pues esa misma dinámica de la virtualidad, de las TIC, de la innovación, de las nuevas invenciones tecnológicas, pues yo creo que es una forma de poder, digamos, no reemplazar la venta física, pero sí, digamos, hacer un primer prueba piloto para comenzar diseñar nuevas estrategias que permitan comenzar a captar y a culturizar a los potenciales clientes en nuevas dinámicas de consumo. Yo veía, por ejemplo, que, digamos, empresas como restaurantes, Cine Colombia vendía sus productos, sus crispetas y todo esto a domicilio. Yo sé que eso no reemplaza de manera contundente la dinámica de una economía abierta, pero para una situación donde el comercio está cerrado, donde usted no puede vender a puerta abierta, pues entonces el único instrumento que tiene es esa. Tienen las redes, tienen es decir, la tecnología a su disposición. Entonces yo creo que estando la tecnología y teniendo esa creatividad y ese sentido del emprendimiento y la innovación, podemos comenzar a digamos, una nueva forma de entender el comercio, el e-commerce, o sea, fortalecerlo. Es que ese ya está.
Por ejemplo, Netflix, como lo decía, facturó 1.2 billones de dólares. O sea, una empresa que se suponía, o sea, está vendiendo su servicio de audio y de videos y de cine y todas estas cosas. ¿Sí? Entonces yo creo que es una buena oportunidad de repensar un poco el tema del comercio sobre todo. Ya el tema de la producción es mucho más complicado, pero el tema del comercio sí podría, la parte de los servicios. Doctor Rodrigo, Señor. habla Ricardo Hoyos. Felicitarlo por esta excelente conferencia. He aprendido mucho. Nosotros somos un país en vías de desarrollo y con esto de la crisis de la pandemia, el nivel de pobreza va a aumentar. ¿Quiere decir esto que realmente nunca vamos a dejar de ser un país en vías de desarrollo? ¿Estamos condenados a eso? Bien, digamos que el tema de la pobreza es un tema que se acrecienta, pues como yo lo dije, producto de las dos crisis. Yo creo que, digamos que aquí falta también algo de políticas públicas claras. Entonces, digamos que esto es una triada, esto es un proceso de un modelo de triple hélice. Digamos que, ¿qué quiero decir con ello? El sector real de la economía no puede ser un sector que ande solito. El sector real de la economía, que incluye empresarios, las industrias y toda esta cadena de emprendimientos, debe estar soportado por una política pública del gobierno. O sea que entonces van de la mano. El gobierno va también en la otra hélice, iría el sector empresarial y por otro lado está la academia, la universidad. Yo creo que si se trabaja de manera holística, con unos efectos realmente, con unos, digamos, con una dirección única, en términos de un gran clúster a nivel nacional que le permita realmente recoger y beneficiarse digamos, de toda esa política pública del gobierno en materia de comercio exterior, en materia industrial. Yo creo que es cambiar la mentalidad, es mejorar el tema de la educación, por eso hablo de universidad, empresa, gobierno. Entonces, eso ha funcionado en otros países. En Israel ha funcionado en el Canadá con el sistema cooperativo de Quebec, ha funcionado en los distritos industriales del norte de Italia. El mejor ejemplo, digamos, el sistema Mondragón en España. ¿Por qué no hacerlo en Colombia? Entonces, digamos que ahorita cuando yo hablaba que el tema de la pobreza es una pobreza monetaria, digamos. Porque es que el tema de la pobreza hay que dimensionarlo en varios frentes, pero el que estamos mostrando es aquella persona o aquella familia, núcleo familiar, que por efecto de no tener aquí tenemos un problema de informalidad no solamente en el empleo, el problema de la informalidad es empresarial. Entonces, la política pública debe direccionar todo su esfuerzo a poder formalizar esas empresas. Y esas empresas formalizadas entonces generan mayor carga impositiva a favor del gobierno. O sea, lo que quiero decir es que el modelo está dispuesto. Parece que estuviéramos en una fragmentación o en una colcha de retazos que no le apuntamos a nada. En ese sentido, digamos, si uno observa lo que pasa en Dinamarca, o lo que pasa en Noruega, o lo que pasa en Luxemburgo, en estos países nórdicos, pues la cosa cambia, inclusive en Canadá y en Estados Unidos. Hay una fuerza, una sola fuerza alrededor del clúster. Yo creo que eso nos falta a nosotros. O sea, debemos tener un solo punto como objetivo, es que la universidad le apunte en la misma dirección que le apuntan las empresas, pero también que le apunten a la misma dirección de la política pública del gobierno en todas las direcciones y para todos los sectores. O sea que no estamos condenados a la pobreza, doctor. Lo que necesitamos es que los gobiernos, digamos, sean conscientes y tenemos además otro factor. Es decir, si hablamos de la corrupción, sería entonces acomodarnos al tema de la corrupción y por eso no vamos a salir adelante. Yo creo que necesitamos más técnicos y menos políticos, pero también vuelvo y digo, necesitamos un modelo sólido donde confluyan esas tres grandes fuerzas, el sector empresarial, el gobierno como gobierno de Estado y también las universidades. Las universidades no pueden ser ajenas de lo que pasa en esta situación. Y yo creo que el ejercicio que se hace hoy es bien interesante en la medida en que la universidad está mostrando realmente a los empresarios, a los estudiantes, a los académicos, a los analistas,
¿Cuáles son, digamos, los efectos que puede tener una crisis tan inesperada como es una pandemia? Nadie la estaba esperando. Parece que hubiera salido de la nada, pero nos afectó a todo el mundo. Y eso trajo consigo algo que es decir, ninguno nos esperábamos, y era que de un momento a otro no pudimos volver a las universidades, no pudimos volver al trabajo, y eso se volvió un problema, se cerraron las empresas, es un tema bastante complejo. Entonces, cuidémonos, para que puedan haber apertura de las empresas y se dinamice, pero no estamos condenados, doctor. Yo creo que Colombia es un país grande, que tiene recursos, que hay gente emprendedora, que hay buenos líderes y que eventualmente con un solo propósito de sacar el país adelante podemos. Gracias por la pregunta. Bueno, profesor, para finalizar, agradecemos de nuevo al experto Rodrigo Alberto Gaviria Maecha y a todos los asistentes. Les informamos que a sus correos les llegará una encuesta de satisfacción. Solicitamos que sea diligenciada. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por haber asistido. Gracias. Muchas gracias, interesante la charla. Muchas gracias, muy amable.